Preparar el reloj. Preparados. Listo. Grabando. Retomamos la segunda parte del programa. Vamos, somos chilenos. ¿Tenías algún tema para comentarnos, Paula? Cuéntanos, por favor. Sí, mira, viendo el lado positivo de las cosas y metiéndonos en buenas conversaciones, este jueves, como bien saben, pasamos a fase 3. Bien esperada la fase 3, ¿cierto? Nos demoramos bastante entre Viña y Valparaíso en llegar acá, así que voy a contarles un poquito de las cosas que se pueden y las cosas que no se pueden hacer. Bien. Bueno, ¿qué está permitido? Todos, incluidos los mayores de 75 años, pueden salir, pero no ir a lugares que estén en cuarentena. En este caso van a poder transportarse por la región libremente. El toque de queda se alarga y ahora termina a las 5 de la mañana, o sea, empieza a las 5 y termina a las 12. O termina a las 12 y empieza a las 5. Siempre me confundo en esa parte. Pero es de las 5 de la mañana hasta a las 12 de la noche. Puede ir a trabajar si trabaja en un lugar que no esté en cuarentena, o sea, estamos en condiciones de poder todos volver a trabajar. Participar en eventos, reuniones sociales y recreativas de máximo 25 personas en espacios cerrados y 50 en espacios abiertos, menos, lógicamente, el horario de toque de queda que se conserva y se mantiene. Realizar actividad deportiva y participar en deportes colectivos con máximo 5 personas en lugares cerrados. Los gimnasios no se pueden abrir hasta la fase 4, por si acaso. Y en 25 personas pueden hacer deporte juntos en lugares abiertos. Lo otro, que cada vez que salgas, igual debes usar tu mascarilla, mantener la distancia física y recordar las medidas de lavados de manos, ¿cierto? Y el uso de alcohol gel. ¿Qué puede funcionar? Las farmacias, los supermercados y otros lugares de abastecimiento de alimentos y productos básicos, centros de salud y establecimientos de servicio público. El comercio y otras actividades no esenciales que puedan funcionar con trabajadores que vivan en una comuna sin cuarentena. La atención de público en restaurantes, cafés y lugares analógicos solo en espacios abiertos y con distancia mínima de 2 metros entre las mesas, a un 25% de su capacidad. Esto es un gran problema igual para los locatarios de Valparaíso, porque en Valparaíso no tenemos muchas terrazas. Los lugares son pequeños, casi todos están hacia adentro de los locales y las veredas no tienen mucho espacio para poder instalar sus terrazas, que no es lo mismo, ¿cierto?, que pasa en Concón o que pasa en Viña, que tienen muchas más terrazas. Para Valparaíso va a ser un poco complicado. Se pueden realizar cirugías electivas no críticas, a no ser que la autoridad indique lo contrario, o sea, se van a poder hacer cirugías plásticas, intervenciones menores. Y todo lo que funcione debe seguir los protocolos establecidos. O sea, te van a tomar la temperatura, te van a hacer el uso de alcohol gel. El mall, por ejemplo, que en fase 2 también sigue funcionando igual que en fase 3, no te puedes hacer uso de la ropa. Mucha gente va al mall, ¿cierto?, pensando que se puede comprar ropa, que se la puede probar. No se puede probar ropa. Y eso, esa es la fase 3 a la que entramos el día de mañana. Oye, estaba leyendo que hay menos cantidad de contagiados, pero también hay menos cantidad de test. Sí, pero la noticia que ha dado Paola es fantástica, porque después de 100 días de estar con cuarentena en las ciudades de Viña, Valparaíso, ¿no es cierto?, era necesario que la gente reaccionara positivamente y así lo ha hecho, y los índices bajaron para permitir, ¿no es cierto?, esta renovación del poder estar en una condición más normal. En este momento, de acuerdo a los registros que están en las páginas que corresponden, en Valparaíso hay 62 personas en UCI y más o menos hasta 2 o 3 días atrás habían 390 casos activos en la región de Valparaíso, lo que es una estupenda noticia. Y ojalá esta tendencia continúe porque necesitamos urgentemente volver a la normalidad. Vemos muchas personas que necesitamos sentir que la vida vuelve a ser como era antes, ¿no es cierto?, de la pandemia, y claramente eso depende de cada uno de nosotros. Yo tengo ahí una frase que me encanta que dice: del comportamiento de cada uno de nosotros depende el destino de todos. Por lo tanto, es súper importante que cada uno nos cuidemos en función del resto. Así que
lo que ha mencionado Paula, ha sido muy grato escucharlo y ver que poco a poco ya estamos entendiendo el problema. Nil. Sí, por supuesto. Bueno, yo quería comentarles que habíamos elegido un tema musical de Johnny Nash, I Can't See Clearly Now. Este tema, el día 4 de noviembre de 1972, hace 45 años, estaba en el top 10, fue uno de los temas más escuchados. Así que hemos escuchado un tema musical de hace 45 años que fue presentado en 1972. 1972 fue un año donde hubo importantes avances, como por ejemplo se funda la compañía Atari. La compañía Atari tiene, bueno, las consolas para jugar los videojuegos. Y una de las cosas importantes que va de la mano de algo que quiero tocar es el presidente republicano Richard Nixon es reelegido. ¿Qué tiene que ver este comentario? Porque quería un poquito adentrarme en las elecciones de Estados Unidos. Esto es un tema muy actual, muy importante para todo el mundo, principalmente para lo que es América, ya que Estados Unidos es un país que realmente tiene mucha influencia en cuanto a economía a nivel mundial. Con respecto de las elecciones, ¿ustedes tienen idea cómo son las elecciones en Estados Unidos? Sí, tengo alguna idea, pero claramente me gustaría que nos ilustraras, Nil. Bueno, con respecto de Estados Unidos, hay un colegio electoral donde para poder, no gana las elecciones el que tenga mayor cantidad de votos, sino que gana las elecciones quien acumule más votos o la mayoría de asientos referidos al colegio electoral. Es un sistema muy arcaico y está contemplado en el artículo de la Constitución Nacional que data de 1804 en Estados Unidos. O sea que por distintos lugares se eligen representantes. Estos representantes son 538 asientos que formarían este colegio, y estos lugares serían estos estados, son 50 estados, más Washington, los que estarían, siendo elegidos en estas elecciones. Quería tocar este tema porque este número de asientos son 538 asientos asignados en 50 estados para un total de 330 millones de habitantes que hay en Estados Unidos. O sea que según mi cuenta, hay un representante por cada 650.000 habitantes en Estados Unidos. Si eso lo trasladamos a Chile, en Chile tenemos 18 millones y medio de habitantes. Y esos 18 millones de habitantes son representados por 198 personas, que serían 43 senadores y 155 diputados. Según el cálculo que estuve sacando, hay un representante cada aproximadamente 9.400 habitantes. No sé si está bien la cuenta. No llega son 9.400 habitantes representados en Chile por cada una de las personas que conforman la Cámara de Diputados y Senadores. En cambio, en Estados Unidos, cada un representante representa a 615.000 habitantes. Miren la diferencia que hay en cuanto a personas. Claramente se aprecia ahí una descompensación en términos de poder equiparar y mantener una representatividad, disculpen. Sí. Que hay que analizarlo claramente porque muchas personas han dicho de que tenemos una sobrepoblación en el Congreso
que por algunos motivos que a veces no son explicables fue aumentada no hace mucho. Claramente tenemos que racionalizar este tema, estudiarlo, ¿no es cierto?, y llegar a una cantidad de representantes que sea acorde a nuestra realidad de país y la cantidad de personas, y más importante aún, a nuestra realidad económica como país para sustentar una plataforma, ¿no es cierto?, que tenga esta representatividad para nuestros ciudadanos. Pero, o sea, tenemos una sobrepoblación en el Parlamento y ahora vamos a tener dos. Claro, ahora vamos a claro. tener 2 parlamentos, por lo tanto, de 9.000 va a bajar a 4.000 personas la representatividad que tú has mencionado. Pero realmente el tema de las elecciones en estos momentos, por lo que hemos apreciado, es muy apasionante. A pesar de que se han escrutado ya varios estados, aún no está dicha la última palabra. Se está disputando voto a voto, por lo tanto, todavía no hay una decisión. No. Pero bien, Estados Unidos ahí definirá, ¿no es cierto?, su destino, al igual como lo hemos estado haciendo nosotros. Para bien o para mal, eso es lo que cada uno tiene que posteriormente ir evaluando. El programa ha estado súper interesante. La canción en que hiciste mención recién, yo te iba a reclamar por la canción porque de nuevo me hiciste retrotraerme a mi juventud, digamos. A la época del 70 yo estaba sacando la cuenta, estaba por ahí por los 12, 13, 14 años, para que los oyentes saquen la cuenta, digamos. Y ciertamente una época muy bella, ¿no es cierto?, la juventud, cuando uno tiene poca responsabilidad y siente que tiene muchos derechos y ve la vida color de rosa normalmente sin saber lo que el destino nos puede deparar. Así que gracias por la canción, creo que fue un buen recuerdo. Bien. ¿Has visto cómo nos fuimos, o han visto, perdón, cómo nos fuimos de la canción, enganchando con un tema, elecciones, Cámara de Diputados, senadores, cómo fuimos No, perfecto, ampliando? sí, de eso se trata, que vamos a ir haciendo un mix de comentarios, ¿no es cierto?, para que nuestros oyentes se sientan interesados de nuestro programa, tengan una alternativa de entretención en las tardes, que con esto de estar todavía en la casa, mucha gente no está saliendo todavía, a pesar de que pasemos a los niveles 3 o 4, la pandemia está ahí, la pandemia está en la calle, está afuera. No se ha solucionado el problema de la pandemia. Se ha solucionado probablemente el nivel de contagio, se ha mejorado la disciplina de las personas, pero la pandemia está ahí con las consecuencias que puede tener para quien sea infectado. Por lo tanto, entonces el llamado igual es a cuidarse porque, bueno, yo no concuerdo con que la gente esté muy encerrada. Yo que me he estado moviendo por Viña y por Valparaíso, he visto varias personas, sobre todo en el borde costero, que también es al aire libre, ¿cierto? Y es menos foco de contagio. Pero yo creo que la gente ya está aburrida, ya está saliendo, y que lo mejor es que podamos ser conscientes de las medidas de sanidad, ¿cierto?, que tenemos que usar todos, y tratar de mantener una vida lo más normal posible para que podamos salir pronto de este hoyo económico en el que estamos también, que podamos retomar todos una salud mental necesaria que nos afectó con este COVID, ¿cierto? Así Sí, que tal cual. ese es el llamado. Héctor, claramente eso tiene que ser así. Héctor, tú tenías un tema referido a los inmigrantes. Cuéntanos. Bueno, el tema de la inmigración ilegal tuvo una pequeña resonancia en esta semana porque aparecieron en las redes sociales algunos comentarios que ciertamente debo reconocer que no había una verificación directa, pero que nuevamente han generado, ¿no es cierto?, una sensación de que está llegando gente inmigrante a Chile sin cumplir los protocolos y las medidas legales que eso amerita. De ser verdad, claramente tenemos nuevamente un problema que el gobierno en alguna medida no ha desarrollado adecuadamente o algo está pasando, porque si ocurren estas cosas o si la gente las comenta o las dice o las informa, es porque, como dice el viejo dicho, si el río suena es porque piedras trae. En tal sentido, ¿no es cierto?, es preocupante. Es preocupante porque la gente que llega a nuestro país tiene que llegar por un buen camino, tiene que llegar con las reglas claras, tiene que llegar con un futuro claro, con una posibilidad de desarrollarse, ¿no es cierto?, en tranquilidad, ¿no?, y con las medidas que correspondan.
y no entrar como bandidos a nuestro país. Y la idea no es que entren como bandidos, sino que haya una entrada regulada, ¿no es cierto? Una entrada que nos permita conocer a los que vienen a vivir a Chile, porque si vienen para acá es porque les interesa, creo, ¿no es cierto?, tener un mejor futuro para ellos, para su familia. Por lo tanto, no es bueno que se den situaciones anómalas, y si existen, hay que hacerlas presentes, hay que denunciarlas con la mayor rigurosidad, ¿no es cierto?, porque al final es un daño para los que llegan y un daño para los que están. Y creo que nuestro país no merece una situación de ese tipo. Así que yo invito a nuestros oyentes, si tienen información, valían esto, lo hagan presente, ¿no es cierto?, de tal manera de que este tema sea controlado y debidamente regulado. Espero que los que ya han llegado sigan, ¿no es cierto?, sus intenciones de un buen futuro, cooperen a que nuestro país progrese, que sea con un buen sentido de humanidad y de esfuerzo personal. Chile necesita gente, somos un país que todavía estamos bajo la línea de un país que pueda desarrollarse debido a la cantidad de gente que tiene, ¿no es cierto? Por lo tanto, los que vienen y los que pueden nacer en nuestro país son muy importantes para generar esa masa crítica que el país requiere para lograr un desarrollo sustentable. Y eso nos lleva a conversar de otras cosas, ¿no es cierto?, como acontecimientos de la historia, algunos recuerdos importantes respecto a cómo nació nuestro país, y quiero llevarlas a las celebraciones de hoy día. A ver, cuéntanos un poquito. Podemos recordar que en el año 1764 se funda el puerto de Talcahuano. ¿Quién no estaba en Talcahuano? Nuestro primer puerto militar. Este puerto fue, ¿no es cierto?, fundado gracias a un decreto que dictó el gobernador de la época, don Antonio de Quigli y Gonzaga. Este puerto se concibió como un puerto para defender a la ciudad de Concepción, la cual es trasladada al llano de Mocha, entre el Andalién y el río Biobío, en su actual ubicación. Así que un saludo para todos los habitantes de Talcahuano, porque ya han pasado años en que fue fundada dicha ciudad. Algo importante que conmemorar: en el año 1907, a la edad de 77 años, fallece, ¿no es cierto?, el historiador Diego Barros Arana. Tenemos muy buenos libros de él respecto a nuestra historia. Y algo también que no deja de ser relevante: en el año 1929 se crea la Dirección General de Educación Sanitaria, a cargo del Instituto Bacteriológico de Chile, para difundir la enseñanza y la práctica de la higiene y la medicina preventiva. ¿Qué cosa más importante que lo que estamos viendo hoy día? Higiene y medicina preventiva y actitud preventiva, como mencionaba Paulita, que es lo importante, ¿no es cierto?, que cada uno nos cuidemos para cuidar a los que están con nosotros. En el año 29 también, el presidente de la República de la época le otorga el estatuto o aprueba el Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile, dándole autonomía y declarándola como una persona jurídica, y que su representante fuera su rector. También ahí hay nacimientos importantes a la vida pública de organizaciones y algunos fallecimientos de historiadores en Chile. Así que tenemos ahí algo que recordar, especialmente Talcahuano. Para mí un lugar también donde he pasado, ¿no es cierto?, algunos periodos de mi vida muy gratos, una zona muy bella, con unos bosques verdes que son envidiables. Así que ¿Estuviste viviendo en Talcahuano o fuiste circunstancial? En Talcahuano por razones de mi trabajo, así que pude aquilatar, ¿no es cierto?, durante ese año la calidez de la gente, ¿no sé?, la hermosura de los entornos geográficos, la belleza de sus campos, porque hay harta lluvia, por lo menos cuando yo estuve había bastante lluvia, así que eso permite que la zona tenga, ¿no es cierto?, un verdor y una nitidez muy, muy agradable. Así que reitero mis saludos para Talcahuano. Muy bien. El tema tuyo, Nil. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo seguimos con el tema tuyo respecto a lo que querías plantearnos?
Sí, yo quería comentar algo muy brevemente, que hablando con respecto de la influencia migratoria, esta semana hubo un conflicto que todavía no está resuelto con respecto de miles de cubanos que optaron por ingresar a Chile. Muchos de ellos ingresaron a Chile de una forma no convencional, y a raíz de una noticia o de un comunicado que no ha sido corroborado todavía, eh, eh, ellos fueron informados sobre una supuesta regularización de su situación dentro de Chile. Supuestamente les iban a otorgar una alternativa migratoria en Chile, entonces tenían que asistir a una dirección, y el lunes se convocaron en ese lugar y se encontraron con que la información había sido totalmente distorsionada. Realmente esto también está relacionado con la influencia de los medios de comunicación hacia las distintas situaciones, ya sea políticos, económicos. En el caso de esta información que fue distorsionada, realmente muchas veces tenemos que tener en cuenta a la hora de informarnos, saber mediante qué canales de comunicación informarnos, porque hay muchas de estas comunicaciones que lo que apuntan es a distorsionar la realidad y a crear incertidumbre en las personas. Entonces, por favor, a la hora de leer una noticia, tratemos de compararlas o verificar si esta información es real antes de tomar una acción. Solamente eso. Por eso que es muy importante lo que les mencionaba respecto a la inmigración, que tiene que ser una inmigración ordenada, clara, seria, con reglas del juego bien definidas, que no haya distorsiones como las que tú mencionas, que la gente no tenga que depender de lo que pueda decir un diario o una radio, sino que ellos reciban instrucciones, ¿no es cierto?, de las autoridades que correspondan cuando ingresan al país, de qué deben hacer y qué no deben hacer, de tal manera que ellos tengan la claridad de poder a la brevedad, ¿no es cierto?, mezclarse en sus medios sociales, participar, ¿no es cierto?, de las actividades que ellos requieran, especialmente la búsqueda de trabajo, porque claramente ese es el paso primordial que ellos requieren para poder sustentar a su familia. Muy, muy interesante lo que nos han mencionado, de que la gente tenga que estar dependiendo de informaciones de medios que son medios intermediarios, ¿no? Ni siquiera son los oficiales, generando todo este desorden, ¿no es cierto?, que claramente no es aceptable. Bien. Bueno, se nos ha terminado lamentablemente el tiempo, así que yo me voy despidiendo hasta la semana próxima. Como siempre les digo, excelente resto de semana y a seguir cuidándonos. Así es, pues yo también aprovecho de despedirme de nuestros oyentes, deseándole un buen término de semana a los quilpueínos, ciudad donde resido, y en general a todos los habitantes de la quinta región, o región de Valparaíso, como está denominada ahora. Así que un gusto haber compartido nuevamente con ustedes, Neil, Paula, y si Dios nos bendice, esperamos hasta la próxima semana. Sí, yo igual quiero despedirme de todo, un saludo cariñoso, sobre todo a ustedes, Neil, Héctor, y a toda la gente de Valparaíso. Un agrado estar con ustedes, como todos los miércoles. Esperemos que sigamos avanzando, ¿cierto?, en las etapas de paso a paso, desde el desconfinamiento, y nos vemos la próxima semana. Así es. Nos vemos. Adiós. Chau, chau. Gracias. Adiós.